Bueno, ya estamos aquí. Teresa Rodríguez de la Vega, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Federico, Arturo. Un abrazo a todos. Gracias, Arturo Cano. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, o debo decir Morgan. Buenas tardes, Teresa, Federico. Un gusto verlos por aquí. Gracias a todas las personas que nos siguen. Bien, gracias, Federico Bonazo. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ya miércoles otra vez. Vuelan las semanas, Julio. Vuelan las semanas, Federico, pasan y pasan a toda velocidad y el calendario van cayendo las hojas, pero aquí estamos. La ocasión anterior estuvo Arturo Cano como primer participante, luego Federico Bonazo y Teresa Rodríguez en tercer lugar. Ahora vamos con Federico, luego Teresa y luego Arturo Cano. Así es que, Federico, ¿qué decir? Hoy creo que toda la discusión sustancial está en dos rieles, el de la mayoría calificada o la sobrerepresentación, que es la discusión que está en la política y en los órganos institucionales, y otro el de la reforma judicial. Les propongo que entremos primero al de sobrerepresentación o mayoría calificada legítima. ¿Qué opinas, Federico? ¿Por qué estamos hablando tanto de sobrerepresentación? Ahora la sociedad habla de sobrerepresentación como no había hablado antes. Por supuesto que era un tema que se discutía en algunos ambientes académicos, también en algunas mesas políticas, pero no con el impacto y el volumen con el que se discute ahora. ¿Por qué la sobrerepresentación se ha convertido en un tema tan central? Pues porque es la nueva herramienta discursiva del antiobradorismo. Es la palabra que le sirve al antiobradorismo para señalar que estamos viviendo en una dictadura, para señalar que aquí hay una deriva autoritaria, la autocracia. Tienen que además andar acuñando eufemismos permanentemente porque se les agotan. La contranarrativa obradorista se los va tumbando uno por uno a medida que pasa el tiempo, entonces tienen que inventar unos nuevos. Y el que ha inventado Aguilar Camín hace unas horas es autocracia legal. La sobrerepresentación es el instrumento de la autocracia legal. En realidad son todos eufemismos para manifestar una sola idea, y es decir, tengo la vanidad hecha papilla por la mañanera. Entonces, oye, Federico, sí. Federico, por favor, ¿qué dices? No que yo lo suscriba, simplemente lo reproduzco. El alegato central en el cual dicen lo que pasa es que con una mayoría calificada así en las cámaras, ni habrá oposición y todo podrá ser aprobado por ese poder concentrado. ¿Qué decir frente a eso? ¿Realmente corre riesgos institucionales y constitucionales el país, Federico? Bueno, el purismo democrático, yo creo que no los corre, o si los corre, los corre por la acción de otros poderes fácticos mucho más perniciosos que lo que podría ser la mayoría calificada solo en la Cámara de Diputados, además, porque en la de senadores no la van a tener. Son preocupaciones hipócritas, donde nos quieren mostrar un amor por la democracia que no demostraron en el pasado. Yo no les creo mucho la vocación democrática a los que participaron en fraudes electorales. Es toda una herramienta discursiva, insisto, muy proclive a generar la narrativa de la deriva autoritaria. Ahora, si habláramos de un mundo perfecto, de democracias ideales, de actores políticos absolutamente leales con el juego democrático, de un pasado reciente de parlamentarismo o de poder legislativo prístino, bueno, podemos hablar del temor de que hoy la sobrerepresentación pudiera atentar un poco con los ideales más elevados del republicanismo, pero a ver, la sobrerepresentación es un efecto producido por todo sistema de elección mayoritario. Ocurre en todos los países que tienen la elección mayoritaria. Tú puedes ganar un distrito por un solo voto y quedan automáticamente no representados todos los otros votantes que escogían o que querían escoger a tu contrincante, y sin embargo, al ganar el distrito, tú te quedas con la curul. Entonces, el efecto de la sobrerepresentación está en todos los sistemas electorales que usan la mayoría. Y otra cosa más, en México, al ser un sistema mixto, lo que se ha procurado es moderar la sobrerepresentación, justamente a través de los plurinominales y la representación proporcional. 200 diputados son elegidos con ese método. Ahora todos los que se quejaban de los plurinominales, ahora resulta que los adoran. Sí. Son estrategias narrativas de golpeteo. No veo a la democracia amenazada, la veo amenazada por otros factores de la política real, del poder económico. Para mí está la dictadura del profit, el autoritarismo del poder económico, es mucho más pesado del que pueda tener
el poder político en este país. Bien, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas de esta discusión sobre representación o mayoría calificada legítima y todo lo que está detrás de estas argumentaciones, Teresa? Creo que ya lo hemos platicado varias veces acá y en otros espacios. En realidad lo que estamos viendo es la última estrategia de control de daños que está intentando implementar la derecha para hacer frente a la derrota electoral. ¿Por qué? Porque me parece que están genuinamente preocupados y legítimamente preocupados desde los intereses que defienden, de que la mayoría calificada a la coalición gobernante y al proyecto gobernante de Morena le puede dar esta como característica constituyente a lo que ha sido la Cuarta Transformación. Y tener un alcance o un impacto constituyente, es decir, de poder imprimir el sello político de la 4T en la Constitución, de concretarse esto, pues estaríamos en un momento de revire o de viraje más bien respecto al proyecto que ha logrado exitosamente durante las últimas décadas impactar en forma neoliberalizante en la Constitución, ¿no? Si hacemos un recuento de los cambios constitucionales de las últimas 3 décadas, como lo ha señalado varias veces el presidente, pues ha sido un largo proceso de desmantelamiento de la Constitución tal y como emergió del México posrevolucionario y desmantelamiento en dirección y en sentido neoliberal y por lo tanto de desmantelamiento de derechos sociales y de ciertos amparos generales de bienestar promovidos desde el Estado y desde el aparato público, ¿no? Entonces, ese largo camino de desmantelamiento que ha costado muchos años, ¿por qué? Porque justo no había una mayoría como esta. Si la hubieran tenido en cualquiera de estos momentos, la Constitución hubiera avanzado de manera mucho más avasallante en dirección neoliberalizante. Entonces fueron desde los 90 con Salinas poco a poco avanzando con el 27 constitucional hasta el momento cumbre del Pacto con México, el Pacto por México, ¿no? En conjunto habían logrado como etapa histórica que el rumbo del proyecto nacional se pusiera al servicio de los grandes capitales, ¿no? Y que esto quedara amparado en el sentido del proyecto nación que es México durante las últimas décadas. Y eso está en riesgo. Y entonces, por supuesto que están legítimamente desesperados, porque ya no se trata entonces de ceder el gobierno durante algunos sexenios, sino ceder el proyecto histórico que está en disputa, perder la disputa en el mediano largo plazo, que significa poder imprimir cierto sentido y direccionalidad en el proyecto de nación que se ampara en el texto constitucional, ¿no? Entonces creo que lo que estamos viendo ya ni siquiera tiene que ver con propaganda. Por supuesto que hacen mucha propaganda, pero ya saben que no convocan a las grandes masas que pudieron convocar en el momento del INE no se toca, lo saben perfectamente, están más bien, lo hemos visto, ¿no? Hemos visto las presiones, la concertación, el lobby que le están haciendo por un lado a legisladores para intentar parar las reformas, pero por otro lado a miembros claves del Instituto Nacional Electoral o del Tribunal para intentar evitar que Morena llegue con esta fuerza constituyente. Ahora bien, a mí me parece que aun cuando la mayoría calificada quedó amparada en el resultado electoral y es un mandato de las urnas, creo que tampoco la deberíamos dar tan por sentada. ¿Por qué? Porque la coalición gobernante no es la coalición que suma la mayoría calificada no es una coalición no problemática, es una coalición con una fuerte presencia del Verde Ecologista. Y el Verde Ecologista es un partido al que yo no le hipotecaría confianza alguna en términos de que va a suscribir el proyecto de nación y el proyecto político que lo llevó a los lugares del legislativo que tiene, ¿no? Entonces, me parece que no deberían, ni en la coalición gobernante, estar tan confiados de que tienen un bloque legislativo que los va a llevar indefectiblemente a cambiar el rumbo y a restaurar desneoliberalizantemente a la Constitución, ni a la oposición, convencidos de que ese bloque gobernante va a actuar tan en bloque como ellos esperan en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Bien, bien, gracias, Teresa.
Morgan Arturo Cano, ¿qué nos dices al respecto? Ya me sacaste a balcón con el apodo ese. Es que con Juan Ramiro Robledo, a quien conozco desde mucho tiempo, allá en San Luis Potosí, así nos decíamos por una clave curiosa de un amigo que hablaba de Morgan y nosotros nos decíamos, yo le decía a él Morgan Lawyer y él me decía Morgan Paper. Pero, pues bueno, ahí está. Arturo, por favor, ¿qué opinas sobre este tema de sobrerepresentación, mayoría calificada? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues la sobrerepresentación es el nombre que tiene ahora lo que ayer fue la deriva autoritaria o lo que fue la destrucción del INE o lo que han sido todos estos argumentos apocalípticos de la oposición. Ahora parece más empeñada o más activa la opinocracia que los propios líderes de los partidos, quizá porque los líderes de los partidos de oposición ya tienen asegurados sus espacios en el Congreso y porque tienen sus propias ocupaciones en el mantenimiento del control en sus partidos, ¿no? Hay un debate que ha subido de tono, que se ha dado en la mañanera, en todos los espacios posibles de opinión, pero que parte de una premisa falsa, ¿no? Basta ver las declaraciones de Marco Cortés, el presidente del PAN, que fue al INE ahí a exigirle a los consejeros que acoten la supuesta sobrerepresentación de la coalición de la que forma parte Morena. Y entonces, con la mayor tranquilidad del mundo, el dirigente del PAN dice, bueno, así se hizo en 2015, en 2018 y en 2021, pero todo eso, todas esas decisiones, todos esos repartos de aquellos años fueron creando una distorsión. Y ahora le venimos a pedir al INE, a los consejeros del INE, que corrijan esa distorsión que se ha creado. Ustedes recordarán que en los sexenios del PAN, una de las principales líneas de crítica de la opinocracia hacia la clase política, hacia el sistema, era pues, que había graves dificultades para que el proyecto de un presidente caminara por la falta de una mayoría sólida en el Congreso e incluso llegaron a acuñar varios intelectuales de aquel entonces el término de la democracia ineficaz, porque hablaban de la parálisis legislativa y de la imposibilidad de que un gobierno tuviera la puerta abierta para emprender sus proyectos por la falta de acuerdos. Y ahora que habrá esa mayoría, pues ya no es democracia ineficaz, ya es la autocracia. Pero sobre todo si nos atenemos a los argumentos de Héctor Aguilar Camín, pues es que la gente no pensante del país no entiende a la gente pensante y no le hace caso, ¿no? Digo, porque esos segmentos de Aguilar Camín diciendo nosotros tenemos la razón, el problema de la gente que votó por Morena y de la gente que la apoya, es que no entiende. Y ese es el problema de la gente, ¿no? Bonita manera de ganar la representación, ¿no? de buscar el convencimiento. En 2020, el mismo Aguilar Camín, en aquella pieza de una reunión de redes sociales en plena pandemia, Aguilar Camín estaba seguro de que lo que entonces pensaba o tenía en sus cabezas la gente pensante del país, el círculo rojo, decía él, sería en un tiempo determinado parte del sentido común del conjunto de la población, sería asumido por el círculo verde. Para desgracia del analista, en estos mismos días, Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar ha presentado un estudio sobre la corrupción en el sexenio y una encuesta en la que la aprobación del presidente López Obrador, que fue de 81% en 2019, es ahora de 80%. Entonces, bueno, pues, si no, con esos datos, pues yo creo que hay que repreguntarnos quién no entiende. Así es.
Arturo, gracias. Federico Bonazo, antes de que entremos, por favor, al tema de la reforma judicial y el paro de trabajadores, de jueces y magistrados, déjame poner este videíto, son 30 segundos, de la protesta llevada ya al propio San Lázaro. Adelante, Sebastián. ¿Qué opinar, Federico Bonazo, de esta movilización? Ha habido ya presencia desde, pues amanecimos el lunes ya con el primer madruguete de una parte de los trabajadores del Poder Judicial Federal y se ha reproducido en varias entidades y bueno, pareciera por imágenes que va creciendo ese movimiento. ¿Qué pensar de todo esto, Federico? Bueno, leyendo el comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito, te das cuenta un poco de lo que piensan. Es verdad que primero esto arranca como paro de la base trabajadora del Poder Judicial y después se extiende a los magistrados, con lo cual sospechar que los magistrados un poco impulsaron la primera fase de este paro para subirse a ella, pues no sería descabellado. Cuando lees este comunicado te das cuenta un poco del talante y de cómo se autopercibe ese Poder Judicial, que podríamos decir que es una aristocracia en huelga, ¿no? Es la primera vez que las élites, o no la primera, pero de las escasas veces que vemos a las élites privilegiadas entrar en proceso de paro, lo cual no le resta legitimidad a su derecho a manifestarse, reclamar, enfrentarse al gobierno, a la reforma del Poder Judicial, todo eso nadie lo discute, más vale aclararlo para no herir ninguna susceptibilidad en época donde las susceptibilidades están exacerbadas. Pero cuando ves el comunicado y lo lees, dices, bueno, ellos se autoperciben como los salvadores del republicanismo, de la patria, del Estado de Derecho. Y uno dice, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde ha estado todas estas décadas? ¿Dónde ha estado un sentido autocrítico elemental de un poder muy opaco que nunca ha querido ser revisado y mucho menos se ha expuesto a la autorrevisión públicamente, como lo demuestra la Sala Superior de la Suprema Corte sesionando hoy en privado para analizar la situación? Es parte de la pelea política con la 4T, evidentemente, que nos obliga a la ciudadanía a repensar, estudiar bien a fondo lo que significa. Esto lo podemos dejar para otra intervención. Lo que significa la reforma del Poder Judicial en sí, qué tan bien instrumentada está, qué tan abarcadora es, por más bien que nos la venda Luisa María Alcalde en la mañanera, realmente va a tener esos efectos. Y distinguir lo que es el reproche de una élite herida, de una otra élite más de nuestro querido México expuesta en sus prácticas privilegiadas y de trabajo para sí mismas, digamos, de usurpar la función y el mandato constitucional para el beneficio de grupo o personal. Esa exposición pública no les gusta nada. Esto creo que hay parte de reacción a esa exposición pública en este paro. Sin duda, a pesar de lo que declarara el presidente en la mañanera, de que en realidad les hacen un favor, porque como no procuran justicia, no llevan a cabo la justicia, dejan libres criminales, también en ese discurso reduccionista del presidente, no habría ningún problema con el paro. Yo creo que el paro es una medida de fuerza que, si crece, puede complicar el proceso de la transición, no el de la transición en sí, pero puede significar para Claudia Sheinbaum uno de los primeros escollos políticos que deba intentar resolver. Gracias, Federico. Teresa, ¿qué opinas de esta movilización? Y pues yo no sé si es una de las, si pudiera parecer o ser una continuación de pues las posturas opositoras contra la 4T, es decir, no solo en el terreno específico de la reforma judicial, sino como parte de un intento de ir reposicionando posturas diversas de oposición, en este caso en lo judicial. Teresa. Bueno, creo dos cosas. Por principio de cuentas, creo que tenemos que ser muy cuidadosos en distinguir
la reacción que están teniendo algunas capas de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, que puede ser una reacción que se entiende por presiones internas de sus superiores, pero también por procesos de desinformación y de falta de comunicación expedita por parte de quienes están promoviendo la reforma al Poder Judicial con la base trabajadora. Pero creo que tenemos que distinguir muy bien a los y las trabajadoras, porque es un poder muy grande, con una base administrativa enorme, en número y forma, ¿no? De efectivamente esto que muy bien Federico llama esta aristocracia que se pone en huelga. Porque cuando la aristocracia se pone en huelga, eso no se llama huelga, se llama extorsión al Estado, ¿no? Pero una reacción organizada de los trabajadores sí se debe entender como amparada en su derecho a reaccionar cuando sienten en riesgo la continuidad y la garantía de sus derechos laborales, ¿no? Me parece que entonces no deberíamos reaccionar, como he visto que se ha reaccionado de pronto, señalando lo que están haciendo es ilegal y podría ser castigado porque el parar actividades atentaría contra el derecho al acceso expedito a la justicia. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque en otros procesos muy legítimos de movilización se nos ha dicho lo mismo, ¿no? Se ha dicho que si el magisterio para es ilegal porque están obstaculizando el derecho al acceso a la educación pública y gratuita, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser como muy cuidadosos en términos de con quién estamos discutiendo y a quién estamos identificando en realidad como un poder fáctico que, como muy bien dices, Julio, está mancuernando con otros poderes fácticos como oposición política desde el poder económico y desde esos intereses materiales contra la 4T. Y en ese sentido, creo, se hacía mucho el chiste, y ahorita tú también lo hacías, que pues Javier Lozano fue y les dio el beso de Judas, ¿no? Así como de no te me acerques. Y sin embargo, yo creo que Norma Piña se está convirtiendo en una especie de Javier Lozano interno, porque no creo que haya un personaje más desacreditado en la vida pública del país, y se lo ha ganado a pulso con una actuación absolutamente descarada, su no explicación a la fecha de la reunión con Alito, el cinismo con el que no obstante va en todos los foros defendiendo la independencia del Poder Judicial, del Poder Político, cuando se puso a cuchupar en lo oscurito con lo peor del poder político en el país, pues me parece que poco abona a la defensa de otras voces que están intentando señalar que la reforma tiene aristas que deberían ser discutidas, ¿no? Entonces, entre el descrédito de Norma Piña, el descrédito de los Dresser y los Aguilar Camín, tonteándonos a todos y acusándonos de que nos volvemos a poner cadenas que nos habían generosamente quitado, y el descrédito de los partidos políticos de la oposición, creo que quienes salen perdiendo por no deslindarse con toda claridad y explicitación son los sectores que están intentando discutir desde intereses legítimos y desde preocupaciones legítimas y razonables algunas aristas de las reformas que se proponen, en términos no solo de las consecuencias de lo que se está proponiendo, sino sobre todo de su alcance, ¿no? De a dónde llegaría esta reforma y a dónde podríamos aspirar. Entonces, a mí me parece que una de las consecuencias perversas o no buscadas de esta oposición absolutamente descompuesta, intentando patalear de donde pueda, es que pues están quedando atrapadas las voces que intentan ser críticas a algunas cosas de la reforma y que no están siendo escuchadas porque pues ya todo es la centralidad de estos actores nefastos en la vida pública, ¿no? Bien, Teresa, gracias. Arturo Cano, ¿qué pensar de lo que está sucediendo? Movilización judicial fuerte, es decir, de trabajadores y juzgadores, una movilización fuerte, o concurren también otros ingredientes que pretenden revitalizar, vitaminar la idea de la oposición. Y bueno, pues en estos días, que son días definitorios de muchas cosas, y entre ellos una oposición que está tratando de sembrar incluso la idea de que hay un fraude electoral. En algunas voces muy peculiares lo están diciendo, en un algoritmo y no sé qué. Julio, perdón, decía un amigo muy querido, Jesús Suaste, ¿quién diría que el cuerdo de la familia era el de los ovnis? Sí, así es, nada más. Pero bueno, no deja de formar parte de ese intento de recomponer figura, así sea haciendo el ridículo, pero pues tratar de postular y presentar que la oposición sigue ahí, que pues, se puede seguir adelante. En fin, ¿cómo ves, Arturo Cano, movilización judicial
y movilización opositora en otro nivel, Arturo. Bueno, pues la movilización de los trabajadores del Poder Judicial está muy a tono con el trepidante fin de sexenio de López Obrador que estamos viviendo, ¿no? Donde tenemos de todo, desde el Mayo y el Chapo, que ya se olvidaron y fueron tema de conversación durante un montón de días, la integración de las cámaras con todo este debate acerca del reparto de las posiciones, de las curules, y ahora pues otro hecho inédito, que es que salen o que se van a paro sectores que pues nunca antes se habían movilizado, así como en las marchas rosas hemos visto a sectores de la población que nunca pensamos ver en las calles, pues ahora vemos a los trabajadores del Poder Judicial haciendo un paro. Habían hecho movilizaciones en otros momentos, en alguna que hicieron ahí en el Zócalo, cuando había una feria del libro, pues ahí dieron la vuelta al Zócalo, los acompañaban algunos activistas de la oposición, pero entre los trabajadores con los que yo pude conversar en aquella ocasión del Poder Judicial, pues había algunos que sí tenían un legítimo temor o un legítimo rechazo por considerar que algún aspecto o algunos aspectos de la propuesta de reforma podría lesionar sus derechos laborales. No veo que haya como se dio con otros sectores en algunos momentos. Pienso, por ejemplo, en la movilización magisterial de 1989, que tuvo un gran respaldo social. La gente salió a las calles a apoyar a los maestros. No ocurrió con subsecuentes movilizaciones, pero ahora pues se ve a los trabajadores del Poder Judicial muy solos, ¿no? No se ve, digamos, fuera de los que tienen bocinas en los medios de comunicación y que están apoyando y hablando de esta idea de que se quiere destruir al Poder Judicial, pues no se ve un gran respaldo. Hay un descrédito del Poder Judicial que ha sido, dirían algunos ministros o jueces, que ha sido alimentado con odio desde el Palacio Nacional, pero que ha sido alimentado por ellos mismos, ¿no? Échenle un ojo vamos a echar un ojo a los estudios, que hay varios, sobre las redes familiares en el Poder Judicial, ¿no? 6,000 y tantas, ¿no? Estudios del propio Poder Judicial. O qué decir de ese dato de que 500 jueces y magistrados tienen hermanos, hermanas, cuñados, tíos, la suegra, en fin. Está el caso de un funcionario judicial de Durango que tiene 17 familiares, ¿no? Como el caso extremo. Entonces, el propio Poder Judicial ha contribuido a ese descrédito, a esa imagen que tiene en este momento, pero creo que en una perspectiva ya de la instalación y aprobación de esta reforma, quizá el paro de los trabajadores del Poder Judicial sea el menor de los problemas para el gobierno y para el presidente que sostiene esta propuesta, porque ahí están ya las voces de los mega ricos a los que él les pidió opinión, o las voces de las calificadoras y los bancos de Estados Unidos, que ya están presionando muy fuerte con la idea de que se acabaría la certidumbre jurídica, y vamos, todo este discurso de defensa del status quo que hemos escuchado muchas veces. Bien, gracias. Federico, uno de los temas que están ahorita también en la discusión es lo que dijo ayer el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa, emplazando a los 5 capitales más importantes del país, las 5 personas con mayor concentración de riqueza, 4 personas de una familia, para que respondan y fijen postura respecto a lo publicado por órganos de representación empresarial contrarios es decir, denunciando la sobrerepresentación en el Poder Legislativo. Mira lo que son las cosas. Vi incluso un tuit, un mensaje de Viri Ríos,
que dice esto, dice, ¿qué le tiene que andar pidiendo AMLO su opinión a los oligarcas mexicanos sobre temas electorales? Terrible, muestra todo lo que está mal en México. Y hay quienes, Federico, dicen, no hombre, fue una gran jugada de ajedrez del presidente que pone a estos capitales en la tesitura de ser exhibidos en la postura que hagan respecto a este tema. Esa es y que puede provocar división interna en las cámaras empresariales. Y otras versiones son como la que señala Viri Ríos, la que yo mismo he sostenido. Pero ¿cuál es tu punto de vista, Federico, por favor? No quiero enemistarme contigo y con Viri Ríos, pero yo pertenezco a la segunda tema, lo digo en broma. A ver, o sea, desde el purismo más elemental, pues sí, que tiene que el presidente de un Estado soberano andarle pidiendo la opinión sobre temas de interés público al poder económico. Pero por otro lado, es un presidente que sabe leer muy bien que ese poder económico es susceptible de ser sometido a ese tribunal, que es la mañanera, ¿no? Que no acaba con sentencias judiciales, pero acaba con sentencias de escarnio público, y tira esa jugada política porque es conocedor, y en esto imagino que Viri y tú estarán de acuerdo, del poder de esos grupos económicos, a los cuales pues tampoco se los puede agredir, lastimar u obviar en el momento de pensar la realidad o de pensar la política o de actuar políticamente. Por un lado estoy de acuerdo en que por qué tendríamos que escuchar como ciudadanos que se le diera esa opinión, pero por otro lado para mí es evidente que los expuso. Además, ¿por qué escoge a 5? Él hace siempre estas cosas, personaliza, porque es un gran detonador de botones psicológicos. Ya Salinas Pliego salió a no responder. En teoría sería una respuesta a la que hizo Salinas Pliego, pero no lo es. Es una evasión a la pregunta. Él dice, otra vez usando la falacia de la representación proporcional, que hay un asalto a las curules o algo así, dice. No creo que le dé para usar un lenguaje así un poquito más sofisticado, pero habla de algo parecido, que es un robo. Bueno, porque obvia toda la parte de la representación mayoritaria que tiene el sistema electoral mexicano. Es decir, es lo que han hecho también el Consejo Coordinador Empresarial en su comunicado y varios otros comentócratas de la derecha tan preocupada por la democracia y la sobrerepresentación, que, reitero lo que dije en mi primera intervención, ha usado la sobrerepresentación como instrumento narrativo. El empresariado tiene un conflicto, ¿no?, entre su agenda política y su agenda económica. Por un lado, no le ha ido mal con este gobierno. Por un lado, no le conviene enemistarse mucho con el gobierno. Tuvo, es verdad, ese primer conflicto por el aeropuerto de Texcoco y después ha tenido que pagar impuestos y ha quedado expuesto el empresariado evasor por la maquinaria narrativa de la 4T. Eso sí, le causa bronca y ahí eso anima al conflicto ideológico que tiene el empresariado de talante más conservador en nuestro querido México contra la 4T. Pero por otro lado, tampoco le conviene enemistarse con un gobierno que ha tomado control del Estado con una enorme autoridad popular. No creo que le convenga. Y la 4T, por otro lado, también tiene un conflicto. Si quiere transformar a fondo, va a tener que confrontar a ese empresariado, pero por otro lado va a ser objeto del chantaje del que son objeto todas nuestras endebles izquierdas realmente existentes, que es el de la gobernabilidad. Ojo que si tú quieres implementar una política realmente distributiva y ni se te ocurra, diría el empresariado, implementar una reforma fiscal progresiva, Claudia Sheinbaum, te vas a enfrentar con el chantaje a ser antidemócratas cuando la democracia interfiere con nuestros intereses. Evidentemente, estos dos elementos, contradicciones que habitan tanto a la 4T como al empresariado, juegan en esta pugna política. Para mí fue una jugada magistral del presidente. No me ofendo como ciudadano. Por aquí quiero ver qué dice Carlos Slim ante la pregunta explícita del presidente. No va a responder, por supuesto. Bien, Federico, gracias. Teresa Rodríguez, te sumas a la cachiporra que me ha dado Federico Bonazo en este tema. No, hombre, por favor, adelante. ¿Cuál es tu punto de vista, Teresa, por favor? Creo que un poco sí, porque no creo que se le estuviera... La mañanera no es un espacio desde el cual se consulta respetuosa y humildemente. La mañanera es un espacio desde el que se emplaza, desde el púlpito del poder, ¿no? Entonces me parece que en condiciones muy desiguales el presidente los expone
pidiéndole su opinión, en realidad los expone. Y a algunos los expone, a otros los está provocando y en muy distinto sentido. Creo que Salinas Pliego lo está provocando porque a Salinas Pliego lo podemos incluso provocar desde nuestras humildes y pocos followers cuentas de Twitter. O sea, es el sujeto más provocable del mundo, cae en todas, ¿no? Y cae con una torpeza y con esa absoluta chivoencristalería, como actitud que tiene ante todo, que le pones el señuelo y va por él en un instante. Entonces, creo que eso es un nivel de provocación, pero creo que otro nivel de provocación tiene que ver con que el presidente sabe que tiene aliados importantes en el mundo empresarial, especialmente Slim. Entonces yo creo que el mensaje Slim sí tiene que ver con, de veras tú vas a estar dejando que en la esfera del debate público y de la opinión pública, un organismo al que tú perteneces siga teniendo esta participación, una participación militantemente en la oposición o no. O sea, creo que también es una provocación en términos de que actores muy estratégicos del empresariado, que están muy cómodos con el gobierno de la 4T y que tienen proyectos enormes con el gobierno de la 4T, incidan o decidan no incidir en la configuración de las confederaciones empresariales como una voz del gran poder económico, aun cuando sectores del gran poder económico pues hayan tenido todavía una situación muy cómoda durante la 4T y parecería que la van a seguir teniendo, mientras que la 4T no dé el paso que parece no quiere dar, que tiene que ver con la reforma fiscal progresiva. La actuación de la voz pública del empresariado a mí me parece absolutamente natural. ¿Por qué? Porque más allá de la comodidad presente de algunos sectores del empresariado con la 4T en sectores muy estratégicos, más allá de esa comodidad y de ese apapacho que no han perdido, lo que sí es absolutamente cierto es un poco lo que decíamos hace rato y por eso el tema de la sobrerepresentación les puede mucho. Es decir, el texto constitucional tal y como está ahorita garantiza que no importa quién está en el gobierno, la figura, la infraestructura pública del país pone a un Estado en donde quienes gobiernan en parte tienen pues solo labores gerenciales de los intereses del gran capital, ¿no? La desestructuración de la intervención estatal en sectores estratégicos, pues así lo permite, ¿no? Y entonces, como poder económico, más allá de sus sectores específicos, como poder económico, el empresariado es un poder muy interesado en parar un posible viraje histórico que ponga fin a la etapa neoliberal de la nación mexicana o que por lo menos le ponga límites, porque no creo que se le esté poniendo efectivamente fin, pero están preocupados porque se está cerrando una etapa histórica en la que la estructura del Estado había sido reformada hacia los intereses del gran capital. Si eso se desestructura, pues a la larga, independientemente de que algunos muy importantes empresarios tengan muchas ventajas en la 4T, a la larga, pues eso cambia la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces creo que López Obrador, por un lado, ocupa la mañanera como ya sabemos que lo ocupa, y acá Federico lo ha dicho varias veces con mucha claridad, como ese lugar que pone a las personas entre las cuerdas, lo señala, les pone nombres y apellidos y le dice al pueblo de México que sabe que lo están oyendo, así se llaman y son los dueños de este país, ¿no? Y pueden estar trabajándole a la oposición. Entonces, por un lado los expone, los señala y los desacredita, pero por otro lado los emplaza para que decidan o no participar en la correlación de fuerzas interna del empresariado como grupo de interés y grupo de presión que está intentando incidir en el rumbo que tome el país en el próximo sexenio. Bien, Teresa, gracias. Arturo Cano, tu punto de vista, por favor. Pues mira, Julio, yo solamente quisiera agregar un elemento, ¿no? Creo que la jugada del presidente a lo que va dirigida es a desacreditar a los organismos de representación empresarial como voceros del empresariado. Es decir, Consejo Coordinador o Coparmex, pues ustedes son empleados, son gerentes nada más, y no necesariamente sus posturas son respaldadas por los verdaderos dueños del negocio, por los
los más ricos. Sabemos que muchos de estos dirigentes de cámaras empresariales pues suelen ser los gerentes de las empresas, no son ellos propiamente empresarios, ¿no? Más bien trabajan para los empresarios. Entonces, esta es una manera de desacreditar a los encabezados que titularon la IP contra la reforma, contra la sobrerepresentación, la IP, como dando por bueno que estos organismos y su voz representa a los empresarios y especialmente a los más grandes. Bien, gracias, Arturo. Pues tenemos todavía temas suficientes, son las 2 de la tarde con 40 minutos, y dentro de todo esto, los nombramientos de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, particularmente el de Citlali Hernández como secretaria de las mujeres, y luego Tatiana Cloutier al Instituto de Mexicanos en el Exterior. ¿Qué pensar de estos nombramientos y en general de cómo van las cosas? Hoy se ha anunciado a Martí Batres al ISSSTE. ¿Qué opinas, Federico Bonazo? La 4T reacomodando sus figuras, no sabemos medir nunca qué tantos estos nombramientos, más allá de las particularidades de los mismos y los apellidos que los encabezan, qué tanto terminan siendo premios políticos, dicho en el buen sentido de la palabra, premios en el sentido de reconocimientos, mejor dicho, políticos, y qué tanto están pensados para realmente ocupar esas carteras y esos cargos en los gabinetes también de la Ciudad de México en función de las tremendas demandas y problemas que cualquiera que los ocupe va a tener que enfrentar y resolver. Yo tengo enorme simpatía personal política e ideológica, si quieres, con varios de los nombramientos últimos. Particularmente me parece muy bien lo de Citlali, porque había sentido como simpatizante de la 4T, que no militante de Morena, por favor. Y es terrible, necesito hacer siempre esta distinción. Simpatizante de este proyecto que se llama 4T, nunca abandonado el sentido crítico, pero no militante de Morena. Me parece que Citlali Hernández representa también a una nueva generación de mujeres con otro tipo de ideas, sometida a las presiones del poder y de la política, desde luego, y dispuesta a jugar con esas reglas. Tampoco estamos hablando de que todos los personajes que se meten a la política son absolutamente prístinos, puros e ideales y perfectos. No, pero bueno, jugando con esas reglas me parece uno de los rostros, una de las personalidades que más puede renovar cierta costumbre política, no tanto anquilosada, sino nefasta, ¿no? Que inescrupulosa, que realmente tenemos que cambiar, sobre todo referente a lo que serían los procesos de democratización interna de los partidos, donde se le pueden hacer críticas a Citlali Hernández también, pero donde evidentemente ella jugó un papel diferente a la otra parte de la dirigencia, diciendo como nombre y apellido a Mario Delgado, que habíamos visto cómo ya formaba parte del gabinete desde temprana hora anunciado por Claudia, reforzaba el poder y la imagen de poder que este hombre tiene dentro de la esfera de la 4T, y veíamos como un poco rezagada a Citlali. En una secretaría nueva, que bueno, ahí se pelea un poco la idea de la austeridad republicana con seguir generando secretarías, pero que me parece que es importante si realmente va a atender todos los problemas, las deudas que tiene la sociedad con las mujeres, que va a intentar resolver realmente a fondo toda una serie de problemáticas relacionadas con el género que hay que abordar con urgencia. Esperemos que sí, le auguro la mejor de las suertes. Tatiana, pues también es una persona que genera cierta simpatía. Hay que ver realmente cuáles son las tareas de este instituto, por supuesto la relación con los paisanos que han migrado, sobre todo a los Estados Unidos. Ojalá que sea parte de una visión integral de la política migratoria, que no solo incluya la atención a nuestros paisanos, sino que también regrese a una concepción de derechos humanos cuando nos referimos a los migrantes de otros países, los centroamericanos o sudamericanos particularmente. Y luego, bueno, Ana Francis, nuestra querida Ana Francis, que ha sido designada a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Esperemos que vengan muy buenas cosas para la cultura de la ciudad de mano de ella. Estaremos como ciudadanos monitoreando, por supuesto, de manera crítica estas gestiones, pero por el momento son señales positivas, ¿no? Que hacen contrapeso con otras nominaciones de los gabinetes que generan un poquito más de preocupación, ¿no? De cómo cerrará
realmente, cómo se realizará realmente la tarea desde esas carteras en beneficio de la sociedad. Bien, Federico, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, nombramiento de una Secretaría de las Mujeres en el momento histórico de la llegada por primera vez de una mujer a la presidencia de la República y bajo un lema generalizado de que este es un tiempo de mujeres. ¿Qué se tiene que hacer y cómo se tiene que armar para que esa Secretaría de las Mujeres no quede en una condición solo de que un instituto vuelva en secretaría o que se vuelva una instancia de florería burocrática sin mucha fuerza? A mí me parece que ahí puede radicar uno de los proyectos de mayor consolidación de una base social de Claudia Sheinbaum, pero no sé tu punto de vista, Teresa. Yo creo que era esperable y es natural porque incluso se enmarca en una tendencia de los gobiernos así llamados progresistas en términos de hacer una especie de reingeniería del Estado que refleje como sus prioridades políticas, ¿no? Y que afirme las narrativas a las que ha girado el progresismo actualmente. Entonces, por ejemplo, los primeros grandes virajes de la 4T en tiempos de Obrador fue hacia el bienestar, ¿no? Es decir, hacia volver a virar el Estado hacia ser un motor de bienestar, y por eso la reingeniería que cambió desarrollo social hacia bienestar social no es solo como nominal, sino que tiene que ver con la expresión en la estructura de la administración pública del sello político del proyecto gobernante. Y en ese sentido, pues podemos encontrar en Argentina, en el impulso de Podemos en España, en Uruguay, que los procesos de los gobiernos progresistas han implicado generar espacios a nivel ministerio del Estado para la política que específicamente se dirige a las mujeres. Entonces yo lo celebro, me parece que rediseñar la infraestructura estatal para centrar el problema de género, de la violencia contra las mujeres, de la igualdad, como un problema de Estado, me parece que simbólicamente y que puede tener adecuado y virtuoso y que puede tener impactos concretos positivos. Sin embargo, me parece que se corre el riesgo, como bien dices, de que solo quede como ya tenemos secretaría y se quede como un gran cascarón y que eso no se refleje en políticas proactivas en dirección pues de las dos grandes agendas que parecería estar reflejadas en las dos grandes subsecretarías que tendrá esto. En la agenda de la igualdad, seguir avanzando en el acceso igual a derechos, y por otro lado en la agenda que más duele, que más preocupa, que más urge, que es cómo frenamos la violencia feminicida que atraviesa y fractura el país, ¿no? Entonces, creo que habría que esperar que esta reingeniería estatal pues sí se acompañe, como me parece que sí podemos decir que fue característico del gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum, sí se acompañe con algunas medidas de política pública que hagan efectiva, por ejemplo, el derecho a vivir una vida libre de violencia. El nombramiento de Citlali, yo creo que tiene asegúnes. Me parece y celebro que se vaya dando centralidad a las figuras jóvenes, mujeres de Morena, porque eso habla bien de ese instituto político. La conformación de liderazgos femeninos, tenemos a Luis Alcande, tenemos a Citlali, tenemos otras voces en las vocerías no oficiales y en las estructuras del partido que hablan de que en Morena ha habido un buen trabajo de construcción de liderazgos femeninos que seguramente no ha sido libre de conflictos y de misoginias internas, pero que ha logrado cristalizar en esta construcción de liderazgos, y creo que eso es bueno. Y sin embargo, Citlali viene de ser una mujer de partido, de equilibrios de partido, operadora de partido, y ahora tiene que operar una secretaría estratégica. Entonces, yo ahí sí creo que se dio prioridad a la idea de que fuera una figura política importante, y eso fortalece la imagen de nacimiento de la secretaría, y por otro lado también le da un lugar central a Citlali, que había quedado como con esa, hacerse un lado de la lucha por la dirección nacional de Morena, ¿no? Entonces, por un lado, sí, pero a mí me queda a deber el hecho de que nos están poniendo a una operadora política a dirigir la política de género en el país. Y no sé si eso, con no el mismo personaje, por supuesto, no lo voy a equiparar, pero no eso tiene la misma naturaleza de decisión
de Mario Delgado a Educación, ¿no? Es decir, un cuadro de partido que ha dirigido partido y que por lo tanto está en la idea de las facciones, la grilla interna, etcétera, etcétera, ahora a dirigir un asunto estratégico de la política nacional, ¿no? Entonces, bueno, doy el beneficio de la duda, pero sí me parece que no fue, habiendo tantos nombramientos feministas en la semana, de esa trayectoria que vienen de ahí, pues no es el caso, ¿no? Pero creo que la construcción de Citlali como un liderazgo político joven femenino podría darnos a pensar que pasarán cosas interesantes, tal vez buenas en esa nueva entidad del Estado. Bien, gracias, Teresa. Son las 2 de la tarde con 50 minutos. Arturo Cano, sobre el tema nombramientos de la presidenta electa, Citlali Hernández, Tatiana Cloutier, Martí Batres, lo que quieras añadir, por favor, Arturo. Bueno, Batres va a tener una tarea muy complicada porque realmente en el sexenio del presidente López Obrador se avanzó poco en la solución de los problemas estructurales y de fondo del ISSSTE. Cada vez que camino yo cerca de aquí veo que fue una enorme tienda del ISSSTE, y que está abandonada desde hace varios meses, y es realmente un espectáculo muy triste mirar esa obra que fue construida con recursos públicos y que donde se ofrecía un servicio no solo a los derechohabientes, sino a la población en general de productos básicos y de otro tipo a menores precios que en las cadenas comerciales. Eso, y bueno, las pensiones y la acción de salud es uno de los pendientes que tendrá ahí, que tendrá que asumir el ahora jefe de gobierno. En el caso de Tatiana Cloutier, pues lo que vemos es una política que quizá no recibió lo que esperaba como premio a su participación en la campaña. El Instituto de las Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, porque hace poco le cambiaron el nombre para agregarle mexicanas, pues tiene el rango, yo creo, de una secretaría general, de una dirección general en la Cancillería, y ha sido una suerte de oficina de relaciones públicas del gobierno mexicano con las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Reúne a los líderes de las federaciones, de los clubes, de organizaciones de paisanos, de oriundos, que participan en encuentros con funcionarios del gobierno mexicano, que en algunos momentos han hecho programas como el 3x1, que implicaba inversiones en las comunidades de origen de los migrantes, pero en el mismo anuncio la presidenta dijo que el tema de los consulados será atendido de manera directa y personal por el canciller Juan Ramón de la Fuente. Ahí es un mensaje doble, por un lado, de eso que es la demanda, o una de las demandas más sentidas de los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, contar con mejores servicios consulares, no estará en manos de Tatiana, por un lado. Y por el otro, pues es una suerte de reconocimiento implícito de que no se avanzó en la mejora de los servicios consulares durante el tiempo que Marcelo Ebrard estuvo a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Oye, Arturo, y hay quienes dicen que Tatiana se va ya con ese cargo que no es a la altura de lo que se podría esperar, pero que en realidad va para hacer precampaña, para ser candidata a gobernadora cuando llegue el momento de suceder a Samuel García. Sí, pues yo creo que se mantiene viva en la política, así sea en esta instancia menor. Quizá, porque yo entiendo que en el equipo de la presidenta Sheinbaum hay un entendimiento distinto de cómo debe ser la relación con la diáspora mexicana, muy distinto del que ha tenido el presidente López Obrador, que usualmente deja el asunto solamente en el reconocimiento de los héroes y las heroínas que envían remesas. Hay
en el equipo de Claudia Sheinbaum personas, y ella misma vivió 4 años en Estados Unidos, conoce de manera directa a la diáspora mexicana. A mí me habló de una amiga suya, michoacana, que sigue viviendo en Estados Unidos y que fue originaria de Aguililla, Michoacán, que fue su mejor amiga en esa etapa en la que ella vivió en Estados Unidos. Y varios integrantes más de su equipo han estudiado o estudiaron allá y tienen, esto lo he conversado con alguien de ese equipo, tienen la idea de que hay que mejorar, hacer crecer, aprovechar esta relación que tenemos con una diáspora que es enorme, ¿no? Que suma millones y millones de personas, ¿no? Sí. En el caso de Citlali, yo vi que fue... estoy de acuerdo contigo, Julio, en que por ahí podría venir la construcción de una base social propiamente claudista. Y creo que fue muy explícita Citlali Hernández, a diferencia de otros de los nombrados en estos días, que pues se limitaron a hacer una declaración general. Ella, ese mismo día, cuando la estaban nombrando, dijo que va a ser, que va a encabezar una secretaría que va a entregar a cada mujer de México una cartilla con sus derechos. Sí. Supongo que eso irá acompañado también de los recursos para que esos derechos puedan ser ejercidos. Y también terminó su mensaje con una frase que nos puede anticipar cómo va a venir el próximo 8 de marzo, ¿no? Porque escribió Citlali Hernández, por el bien de todos, primero las pobres. Sí, sí, sí. Arturo, gracias. Son las 2 de la tarde con 56 minutos, así es que nos queda espacio para un postrecito cada cual. Federico Bonazo, adelante, por favor. Muy breve, no viene Javier Milei a México, pero sí viene Agustín Laje al parecer y viene avanzando la ultraderecha internacional. La comunidad Argenmex en México, en defensa de la democracia, había convocado a un acto de protesta en el Ángel de la Independencia el próximo sábado a las 12 del mediodía y no lo suspendió. No lo suspendió porque considera que los postulados principales de esa manifestación, que es la denuncia a este programa de agresión social que representa a Milei y su gobierno para la Argentina, en alianza con el mismo plan que tienen todos los que vienen a esta reunión de la CEPAC, merecía mantener, digamos, un acto de manifestación pública donde se denuncien todos estos planes, ¿no? No olvidemos que la UNICEF acaba de publicar un reporte en el cual da cuenta de que en la Argentina actual de Milei hay 1 millón de niñas y niños que se va a dormir sin haber cenado. El avance de la agresión social es muy grande y bueno, yo invito también a través de tu audiencia, Julio, y te agradezco que me permitas hacerlo, a los que quieran asistir el próximo sábado a apoyar esa manifestación, que es solo una manifestación de decencia elemental, ¿no? De que este modelo de mundo no debe ser permitido, debe ser resistido. Sí, de acuerdo, dimos en su momento la información, es este viernes. El sábado. 12, el sábado, sí, de acuerdo. En el Ángel de la Independencia. En el Ángel de la Independencia, Gracias. muy bien. Bueno, adelante, mira lo que dice Rafael Gómez, dice, Milei, Laje, lo mismo, pero más barato. Bueno. Milei es más barato que Laje, me animo a decirle, estimado. Pues sí. Aguas con Laje. Con Laje. Sí, Laje es duro, fuerte, así es. Por favor, Teresa, postrecito, por favor. Un postrecito doble. Uno, en alcance a lo que comentaba Arturo del nombramiento de Tatiana, que se me pasó. En una de esas, en realidad no estamos hablando de un nombramiento que achica a Tatiana y tal vez la está cuidando para una posibilidad pronta de Nuevo León, sino que en una de esas, en realidad, con este eufemismo horrible del lenguaje organizacional, el sexenio de Claudia por fin voltea a ver que los mexicanos en el exterior es una de las grandes áreas de oportunidad, por no decir vacíos en la política pública, que habría que empezar a llenar, ¿no? Y me parece que un perfil alto en ese ámbito, que no solo es una gran fuente de remesas, sino que debería ser una población a la que le deberíamos estar garantizando, por ejemplo, capacidad de incidencia política en la toma de decisiones en el país,
bueno, pues en una de esas acabamos gratamente sorprendidos. Yo no lo sé, no tengo elementos para asegurarlo, pero quizás por ahí vaya la cosa. Y un postrecito invitador, creo que la Daniela ya las había invitado, pero la Mesa Roja está cumpliendo 1 año y este lunes vamos a entregarnos al vicio, o sea que vamos a ir al bar El Vicio a festejar con quien nos quiera acompañar, ojalá caigan. Es un programa que hacemos con muy poquitos recursos, pero con muchísimo amor y dedicación y entrega y compromiso. Así que bueno, si pudieran acompañarnos y pasar la voz, pues estaríamos muy contentas de vernos por allá en vivo y en directo. El lunes a las 8:30. El lunes a las 8:30, la Mesa Roja, la muy importante, profunda y siempre bien llevada Mesa Roja, de pie de página, transmitido los lunes, es el día en que transmiten, ya lo transmitirán en vivo desde El Vicio, ahí en la delegación Coyoacán. Muy bien, Teresa, felicitaciones, que les vaya muy bien, con mucho reconocimiento a esa mesa y al trabajo que hacen ahí. Arturo Cano, postrecito, por favor. Puras conspiraciones zurdas aquí. Pues, Morgan Paper, ¿qué es eso? ¿No? No, pues yo creo que esta es la Mesa Roja, por supuesto que siempre es un espacio que debemos seguir, muy queridas compañeras inteligentes que además nos abren los ojos sobre muchas cosas y las maneras que los abordan, y pues solamente vamos a ver si este sábado podemos acompañar ahí a la comunidad Argenmex en el Ángel. Qué bueno que se hagan estas movilizaciones. Y de último comentario, falta una semana para que se cumpla 1 mes de las elecciones en Venezuela y es la hora que no tenemos, o que el Consejo Nacional Electoral venezolano sigue cerrado, sus oficinas siguen cerradas y no se han dado a conocer las actas. Esperemos que sea pronto, porque han dicho que sí lo harán. Bien, bueno, tenemos aquí el cartel de lo que va a suceder este sábado. Ahí está la invitación. Comunidad Argenmex en defensa de la democracia, te convocamos a repudiar la presencia de Javier Milei, que ya no vendrá él, y la ultraderecha matan. Y ahí está toda esa información para esta movilización del próximo sábado. Muy bien, pues muchas gracias, Federico, Arturo, Teresa. Me voy a ir unas semanitas de descanso, pero quedará aquí al frente de 1 a 3. Marta Olivia López va a estar conduciendo el programa, así es que la próxima semana estará con ustedes Marta Olivia. Les agradezco esta ocasión y seguimos en contacto. Gracias, Federico, Arturo y Teresa. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias, hasta luego.